igual les sirva como una continuación. Entonces, nosotros hemos estado hablando de iones que son positivos o tienen carácter positivo, tienen electrones de valencia positivos, y iones que tienen electrones de valencia negativos. Cada uno se les llama así. Es bien importante entender algo, que hay iones de elementos solos. Esos elementos solos podríamos considerar el cloro, el flúor, el oxígeno, que son elementos que están con un número o electrones de oxidación negativo y que están solos. Pero hay iones también de carácter negativo que son la unión de dos elementos, pero como iones. O sea, son iones que no es de un solo elemento, como en la tabla, porque en la tabla usted encuentra el elemento con su carga positiva o negativa. Pero cuando habla de aniones, esto usted los puede encontrar, por ejemplo, este CO3, que se llama, es un ion que se llama carbonato, pero ese CO3, todo el ion aparece con una carga -2. Pero ojo, este ion es combinado de dos elementos, pero al final la carga de ellos es -2. Entonces, ¿cómo vamos a poder identificar esto nosotros? Porque, por ejemplo, en el caso del CO3, yo sé en este ion, en este específico, que la suma de todas las cargas de él es -2. No es 0, porque en los únicos donde la suma de cargas positivas y negativas es 0 son los compuestos, pero en este ion no. Entonces, fíjese que la valencia del oxígeno no va a cambiar, siempre va a ser -2, porque ya está fija. Y hay 3 oxígenos, voy a tener 6 cargas negativas del oxígeno. Por lo tanto, el carbono, que si yo busco al carbono en mi tabla periódica, el carbono en sus electrones de valencia me aparecen más menos 4 y 2. El más menos 4 y 2 lo que en realidad me indica es el comportamiento que puede en algunos compuestos actuar como catión positivo y en algunos como anión, considerando que tiene dos formas de comportarse, porque tiene dos valencias. Entonces, en este caso, yo voy a considerar, según la carga que tengo disponible, yo voy a considerar que aquí el carbono forzosamente debería de ser 4. ¿Por qué 4? ¿Por qué carga más 4? Porque tengo un carbono y si yo resto más 4 menos 6, ¿cuánto me va a dar la suma total? Menos 2. Ojo, hay que aprender a identificar un ion. Mire algo. Este es otro ion muy común, SO3, con carga -2 y se llama sulfito. Pero, ¿qué le está indicando eso que dice SO3 con carga -2? Como es un ion combinado, lo que me está indicando es que la suma de cargas positivas y negativas de este ion, ¿cuánto me va a dar el resultado? -2. Ahora, miren lo interesante de esto, porque el oxígeno es -2. Ese no va a cambiar, el oxígeno ya está definido. Y hay 3 oxígenos, significa que en total yo tengo 6 cargas negativas. Entonces, ¿qué me dice la lógica? Yo busco al azufre en mi tabla periódica y me aparece más menos 2, 4 y 6.
Entonces, ¿qué significa eso? Que cualquiera de estas, tanto como catión como anión, el azufre podría utilizar en este ion. Pero, ojo, pero por conveniencia yo voy a utilizar el más 4. ¿Por qué? Porque tengo un azufre, entonces yo tengo más 4 menos 6, ¿cuánto me va a dar la carga? Menos 2. Entonces, no se le olvide, existen iones solos y iones combinados. Ahora, con respecto a este, Na2CO3, ion o compuesto, sencillo, compuesto. ¿Por qué? Porque no lo escribí con ninguna carga. Y si no lo escribo con ninguna carga, es un compuesto. Y en un compuesto, la suma de cargas positivas y negativas debe ser 0. Entonces, yo voy a buscar la valencia o los electrones de valencia. También se le llama número de oxidación de cada elemento. ¿Cuánto es el del oxígeno? De hecho, el oxígeno que lo utilizamos tanto hasta se memoriza. El oxígeno es menos 2. ¿Cuántos oxígenos hay? 3, por lo tanto yo voy a tener 6 cargas negativas. El sodio es otro elemento que su electrón de valencia ya está definido, es 1. Y tengo 2 sodios, entonces yo voy a tener 2 cargas positivas. Como este es un compuesto, la suma de positivos y negativos me debe dar igual a 0. Entonces, en este caso, ¿qué valencia conviene del carbono? 4. Porque 4 por 1, más 4, más 2, más 4, menos 6, carga 0. Usted tiene que aprender, escuche bien, usted tiene que aprender a diferenciar un ion de un compuesto. Este es un ion que va a formar compuestos. Recuerde que este dibujito no lo dejemos, tengámoslo como de base este dibujito. ¿Por qué? Porque ese es el dibujito de una batería. Entonces usted va a poder unir un ion negativo con un ion positivo. Usted va a poder unir para formar compuestos un catión y un anión. Forzosamente usted va a tener que hacerlo. Vaya, por ejemplo, mire este. K2SO3. Ion o compuesto. Compuesto. ¿Por qué? ¿Por qué compuesto? Porque no tiene ninguna carga sin nada. Este sí tiene una carga sin nada. Entonces, si es un compuesto, la suma de las cargas, ¿cómo va a ser? 0 menos 6 del oxígeno. El potasio ya está definido porque es 1 y hay 2 potasios. Tengo 2 positivos, entonces me indica que el azufre va a ser 4 para que la suma de las cargas me dé 0. Si usted utiliza el ion sulfito, donde usted lo utilice, el azufre va a ser valencia 4. Comprobémoslo. Vamos a ver otro. CaSO3. Este es otro compuesto formado con este ion. ¿Ya? ¿Qué valencia tiene el oxígeno? Menos 2, hay 6 oxígenos. El calcio tiene más 2, si hay 1, más 2, el azufre siempre va a seguir siendo 4 para que la suma de las cargas me dé 0. O sea, en conclusión, la carga que tiene un ion nunca va a cambiar. Va a ser la misma.
lo que va a cambiar es quién se una al ion. Recuerde que si este ion es negativo y yo quiero formar compuestos, voy a tener que buscarme un ion positivo. O sea, si este es un anión, voy a tener que unirlo a un cation. Acuérdese del positivo y el negativo de una batería. Porque si usted coloca ambos positivos, no va a funcionar el aparato eléctrico. Eso es con el tema de los iones. Tenemos dos tipos de iones: tipo cation positivo, tipo anión negativo. Hay aniones negativos solos y hay aniones combinados con elementos. Y esto es bien fácil, porque fíjese este ion PO4 con carga -3. Hay un ion así. De hecho, esos iones, para que usted empiece a familiarizarse con ellos, están al reverso de la tabla. Las tablas periódicas convencionales dice iones de uso común. ¿Sabe cómo se llama ese ion? Se llama fosfato. Ahora, desde el momento que yo pongo el número aquí, desde ese momento yo voy a tener que asumir que eso que escribí no es un compuesto, es un ion. Y la carga final de ese ion es -3. ¿Cómo? Es lo que vamos a averiguar. Mire, el oxígeno sabemos que su carga es -2. Y hay 4 oxígenos en la fórmula, yo tengo 8 cargas negativas. Entonces, la lógica me dice que el fósforo va a utilizar la valencia 5 más 5, porque solo hay uno, un fósforo. 5 por 1, 5, más 5 menos 8, la carga final del ion me va a dar -3. ¿Qué significa eso? De que este -3 es bien básico en química. Los aniones ocupan unirse a los cationes. Entonces, yo tengo este ion dice -3, significa que tiene una deficiencia de electrones de 3 cargas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este ion? Buscar a un cation que le dé las 3 cargas. Entonces, en ese caso, mire qué interesante es esto, porque yo ya tengo al anión y voy a escribir un cation. Por ejemplo, el sodio es el cation +1, el hidrógeno es +1, el aluminio es +3. La consulta o la base que usted debe plantearse es: ¿se pueden unir el cation sodio con el anión fosfato? Sí. ¿Por qué? Porque cumple con los requisitos mínimos. Uno es cation y el otro es anión. Al momento de escribir una fórmula química, ¿a quién escribe usted primero en una fórmula química? Al cation, al positivo. Siempre se debe escribir el positivo primero en una fórmula química de compuestos inorgánicos. Y por último, al negativo. Entonces, un compuesto debe cumplir algo bien fundamental, y es que la suma de todas las cargas, ¿cuánto debe ser? 0. Plantéese algo. ¿Cuántas cargas negativas tiene el fosfato? -3. ¿Qué pasaría si el fosfato con carga -3 se uniera al sodio? De la lógica me dice que voy a ocupar un sodio, 2 sodios y 3 sodios.
¿Por qué voy a ocupar 3 sodios? Porque ¿cuánto es la carga de cada sodio? O sus electrones de valencia. Es 1. Y usted necesita equilibrarlo. Entonces la lógica me dice, voy a ocupar 3 sodios y lo escribo primero para neutralizar el ion fosfato. Ojo, mire con el hidrógeno que tiene una carga similar a la del sodio. Entonces, ¿cuánto es la carga del ion fosfato? -3. Necesita entonces el ion fosfato es un anión, necesita un catión que le dé ¿cuántas cargas? ¿Una? No, porque él tiene 3 negativas. 2 tampoco, porque él tiene 3 negativas. Necesita un catión que le dé 3 cargas positivas para igualarlo. Entonces, en este caso, el hidrógeno no tiene 3 cargas positivas, solamente tiene una. Entonces, dígale, bueno, me uno con 3 hidrógenos y cada uno aporta 1, 1 y 1, 3. Entonces, esto va a quedar H3PO4. Ahora, viene la pregunta básica. ¿Qué cree usted que va a pasar con el aluminio? ¿Cuántas cargas positivas tiene el aluminio? 3. ¿Cuántas cargas negativas tiene el fosfato? 3. O sea que para neutralizarse, un aluminio neutraliza a un fosfato. ¿A quién escribe primero? Al positivo, que es el aluminio, a LPO4. Y esa es una explicación básica de cómo se forman los compuestos. Recuerde que en los compuestos usted siempre va a unir un catión y un anión. Algo bien importante en una fórmula es, ojo, esta es una fórmula muy común. Y usted que está aprendiendo química ve esa fórmula. Solamente viendo esa fórmula usted va a poder identificar algo. ¿A quién escribió primero? A este elemento. ¿Cómo se llama el elemento? Se llama sodio. Entonces, este sería mi catión, porque yo lo escribí primero. Y este de aquí sería mi anión. Usted puede identificar en cualquier fórmula química el agua. ¿Quién es su catión? El hidrógeno. ¿Quién es su anión? El oxígeno, porque lo escribió al final. Es formación de compuestos.